Osvaldo, en el marco de las tensiones entre capitalismo y democracia, surge el tema de la distribución de los ingresos. Entonces yo te quería preguntar cómo habías estado viendo vos la distribución de los ingresos desde los años de inicio de la democracia hasta nuestros días, digamos. ¿Qué comentarios nos podés dejar respecto del tema? Yo creo que desde antes del renacimiento de la democracia en la Argentina, se venía produciendo un proceso desde los 70, ya un proceso de desigualación progresiva entre, digamos, los polos de la serie distributiva de los ingresos, que se ha acentuado mucho en Argentina, yo creo, en los últimos 20 años. Y esto es un poco independiente de las crisis. O sea, en las crisis todo empeora. Incrementa la pobreza, incrementa la desigualdad de ingresos, incrementa el desempleo o la precarización laboral. Cuando salimos de las crisis, que Argentina tiene bastantes penosos ejemplos, pero cuando salimos de las crisis todo empieza a mejorar, pero hasta un cierto punto. Y yo diría que si uno mira las tendencias a lo largo de 40 años, que son un poco las tendencias en todo Occidente, en todo el capitalismo, el mundo del capitalismo occidental, también en Latinoamérica, digamos, vamos teniendo no solamente una peor distribución de ingresos, sino un piso que es muy difícil de bajar, por ejemplo, en los niveles de pobreza. Esto, a pesar, en el caso de Argentina, de los 10 años de crecimiento muy significativo de la economía que hemos tenido. Y una rigidez en la polarización, en lo que los economistas llaman la brecha entre, bueno, por ejemplo, el 10% que menos gana y el 10% que más gana. Hay tendencia a que esa brecha incremente o se estabilice, pero no mejore a pesar del crecimiento de la economía. Y que al mismo tiempo que haya un piso de pobreza muy difícil de bajar, y en la parte de empleo, un piso de precarización laboral que tampoco podemos bajar. Nosotros tenemos en la Argentina, en este momento, un 35-37% de asalariados en negro. Si a eso le tenés que sumar el cuentapropismo, que no está asalariado, pero que puede ganar eventualmente mejor, pero que no tiene ninguna protección social. Y le sumás la gente cubierta por planes oficiales de asistenciales, de alguna manera asistenciales, bueno, tenemos un 40 y pico, casi la mitad de la población en una condición que obviamente, si uno compara con los niveles que tuvimos en el pico de la crisis, todo está mejor. Hace 12 años, cuando la crisis del 2001-2002. Pero si lo ve como tendencia, hay una tendencia en los 3 indicadores sociales principales. Lo que vos decís, la desigualdad en la distribución del ingreso y el piso de pobreza y
el piso de precarización laboral que muy irreversible. Después te quiero preguntar sobre las políticas de intervención, de las políticas sociales, pero antes quiero hacerte mención al tema de qué papel han jugado las políticas fiscales, los impuestos, si han repercutido o no sobre la distribución. Yo creo que los impuestos, digamos, algo previo, la política económica es la principal política social. Esto no cabe, es el ingrediente central, el instrumento central en materia social y distributiva. Yo creo que no hemos hecho ningún esfuerzo para hacer del instrumento impositivo un mecanismo también de redistribución. El esquema impositivo argentino es predominantemente regresivo en su conjunto. Incluso el impuesto a las ganancias, que tiene buena fama de ser más solidario y más redistributivo, depende cómo se maneje, porque claro, es más progresivo, es cierto, pero es más progresivo si se aplica sobre las personas, mucho más que sobre las empresas, porque las empresas trasladan a precios, en definitiva lo paga el conjunto de la comunidad. Entonces, realmente hemos y estamos desaprovechando un instrumento redistribuidor muy importante como es el esquema impositivo. Por eso las políticas fiscales que simplemente buscan tener más recursos, claro, los neoliberales tradicionales te dicen, la equidad se da en el gasto, pero la equidad se da en dos polos, el polo recaudador y el polo en que gastás. Obviamente que el gasto es muy importante, en qué invertís, en qué gastos corrientes imputás, pero no hay que olvidar de la otra ecuación de quién financia. El esquema es bipolar. Y en materia de políticas sociales, que se puedan mencionar como casos exitosos que hayan generado un proceso de... Vos decís en años recientes. Yo creo en la última década tenemos algunos en políticas sociales específicas. Yo creo que el mero incremento de presupuesto en educación poco sirve si no atendemos a otros componentes muy importantes de la educación, como es la calidad misma. Por eso se nos viene cayendo la educación. En salud no hay algunos programas específicos que han sido exitosos y benéficos en definitiva, pero no hay ninguna voluntad política en la última década de reformas estructurales. En los 90 sí hubo algunas atisbos, lo que pasa que contrarios a lo que yo considero un progreso en materia sanitaria, porque fue una descentralización que podría ser buena si no tuviera un componente muy fuerte de desentendimiento del Estado de sus responsabilidades. Y yo te diría que como positivo, yo diría, bueno,
la ampliación de cobertura jubilatoria a nivel de haberes mínimos fue bueno. Yo creo que positivo. Lamentablemente no se legisló de una manera que lo hiciera sustentable y continuado en el tiempo. Se lo solucionó el problema a los que ya estaban y no a los que venían después, por un déficit de concepción de la seguridad social. Una seguridad social muy tradicional, basada en el mercado de trabajo en blanco, el trabajo formal, y no una seguridad social muy asentada en un cimiento de ciudadanía. Eso fue bueno. Lo mismo pasó con la asignación al niño, que aparte la que se llama asignación universal al niño, que no es universal en la realidad, pero que alcanzó una cobertura interesante y que también se tenía que integrar junto con la jubilación en una concepción distinta de la seguridad social. Una seguridad social que comprendiera a la totalidad de la ciudadanía por un primer nivel, universal, igual y para todos, financiado de rentas generales del Estado, no contributivo, y un segundo nivel que podría representar básicamente la performance de uno en la vida, cuánto ganó, cuánto trabajó, etc. Lamentablemente la asignación al niño sufrió fue un recurso electoral usado electoralmente en un momento determinado, pero no significó una reforma estructural que tiene que acompañar a un mundo en que lo que están cambiando en el capitalismo moderno son los mercados de trabajo. También. Entonces, asentar la protección social en un mercado de trabajo que ya no se va a repetir, tal como lo conocimos hace 50 años, claro. Y esto no quiere decir el fin del asalariado. Implica de que se han modificado y diversificado muchas formas de trabajo seguramente en buena medida por impacto de la tecnología moderna, el cambio en los sistemas de producción que ella induce y que modifica también los mercados de trabajo. Entonces, yo diría que el no adaptación de una seguridad social que nació en el siglo XIX y alcanzó su apoteosis en momentos de pleno empleo asalariado, qué sé yo, hace 60 o 70 años seguramente países como Alemania tenían el 90% de la población asalariada y en blanco. Hoy no, ni Alemania lo tiene. Entonces, no adaptar y usar, como ha sido usado en Argentina recientemente, estos recursos solamente con fines coyunturales y no como reformas estructurales, los hacen muy vulnerables. Respecto de los sectores más pobres de la población, ¿no? que en América Latina la pobreza está bastante extendida y hay colectivos que han quedado afuera. Uno tiene la experiencia de algunos países como México, como Chile, México con el plan Oportunidades, Chile con otros programas focalizados, que han logrado de alguna manera sacar a esa gente del estado de pobreza, pero no solamente con la transferencia de ingresos, sino con una serie de políticas. ¿Qué pasa en la Argentina
con los partidos políticos y con el Estado para dar una respuesta de alguna manera diferente, ¿no? Claro. Yo creo que hay un problema en parte cultural de la cultura política argentina. Y principalmente de la cultura política que ha gobernado en los últimos tiempos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana, lamentablemente. El populismo distribuye sin ton ni son cuando tiene recursos y no hace sustentable el cambio social. Mejora en el momento y por eso buena parte de los pobres del continente apoyan movimientos populistas. Y desde el punto de vista de la racionalidad humana e individual es entendible, pero lamentablemente traiciona la posibilidad de hacerlo perdurable y sustentable. Entonces, yo creo que en muchos países este tipo de transferencias de ingresos han solucionado problemas coyunturales. E incluso, yo te diría, es necesario a veces. Por ejemplo, yo creo que la mayoría del sistema político apoyó el plan que implementó Duhalde cuando fue presidente de jefes y jefas de hogar, porque era una crisis muy profunda. Nosotros teníamos 56 o 57% de población bajo la línea de pobreza. Había que hacer una emergencia, pero entenderla como una emergencia. Lo que hubiera sido el paso adelante, que lamentablemente hubiéramos aprovechado el fenomenal crecimiento desde el 2003 al 2009 por lo menos, después con un intervalo y después otros 2 años buenos, para reformar la política social en forma tal de que fuera más distributiva y no coyunturalmente distributiva. Entonces, lamentablemente eso ha pasado en muchos otros países, por ejemplo Venezuela, también. Venezuela sigue importando buena parte de lo que consume, asentada en la renta petrolera y en el monocultivo y en la monoeconomía, distribuye mientras puede y después, como ha pasado ya no solo el ciclo de Chávez, antes de Chávez hubo un ciclo parecido en los 70. Entonces, el problema de no ver cómo puede distribuirse no solamente la prosperidad, sino también los riesgos de las crisis que en buena parte de América Latina son un poco dependientes, en su mayor parte, dependientes de las fluctuaciones de la economía mundial, que nos hace muy vulnerables o más vulnerables que otros países. Entonces, el no tener un esquema distributivo que permita distribuir tanto la prosperidad como los riesgos de caída nos hace en buena medida infelices en última instancia. ¿No notas también una debilidad en la articulación de estos sistemas, de estos programas
de transferencias con los sistemas de educación y de salud, que de alguna manera, ya que tienen a la población identificada, podrían dar... No, claro, claro. Eso yo creo que tiene mucho más que ver con que hemos perdido mucho Estado. Y no porque no se haya agrandado, porque se agrandó. Desde el 2003 al 2013, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos aumenta alrededor del 40%. La participación del gasto público en el PBI sube del 28 al 44%. ¿Alguien notó eso en mejor servicio del Estado? No, al contrario. Es como decía hace varias décadas previas, Estado grande y fofo. Y lamentablemente nosotros se nos ha debilitado, a nosotros se nos ha debilitado el Estado. Y finalmente te quiero preguntar sobre las políticas a los niños y a los que ahora se habla mucho de los ninis, de los ni trabajan ni estudian, que son los adolescentes y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Porque pareciera ser que no están siendo priorizados, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay distintos aspectos. Por ejemplo, la importancia de la educación inicial, o sea, la preescolar. En encuestas serias se demuestra que solo el 30% de los pobres, de las familias pobres, tienen los chicos en jardines de infantes. Y media alta, el 90%. Y esa es una etapa muy crítica, tanto desde el punto de vista de la formación de la chica o del chico, como del cuidado de su salud. Hay poca experiencia argentina y el clientelismo político ha agravado las cosas en ese sentido, de programas integrados que tiendan, como vos decís, a relacionar la transferencia de ingreso con la prestación escolar y con el control de salud.